Las estrellas estaban tranquilas esa noche cuando llegó el mensaje. La teniente Sarah Chen estaba sentada sola en la sala de comunicaciones de la estación Delta 7, bebiendo su tercera taza de café y observando el flujo interminable de señales de rutina provenientes del espacio humano. Manifiestos de carga procedentes de Marte. Informes meteorológicos de las colonias exteriores. En el turno de noche nunca ocurrió nada emocionante. Entonces su pantalla parpadeó en rojo. La señal era débil y provenía de muy lejos del territorio humano. Sarah casi lo ignoró. Su trabajo era monitorear las comunicaciones humanas, no perseguir señales fantasmas del espacio vacío. Pero algo en la transmisión la hizo detenerse. No se trató de una estática aleatoria ni de un fallo del equipo. Había un patrón en ello, como si alguien estuviera tratando desesperadamente de llegar a alguien que quisiera escucharlo. Ella amplió la señal y comenzó a grabar. Lo que llegó lo cambió todo. El ser que aparecía en la pantalla no se parecía a nada que Sarah hubiera visto antes. Alto y elegante con una piel que parecía hecha de cristal vivo. Su rostro era dulce, casi infantil, pero sus ojos contenían el peso de siglos. Cuando hablaba, su voz era suave y musical. Pero Sarah podía oír el miedo debajo. Mi nombre es Anciano Talis del colectivo Altari. El ser dijo, estamos enviando este mensaje a cualquiera que pueda oírlo. Nos estamos muriendo y no tenemos a quien más recurrir. Sarah se inclinó hacia adelante, olvidándose del café. El anciano continuó. Sus rasgos de cristal reflejaban la luz al moverse. Durante 1000 años, mi pueblo ha vivido en paz. Somos sanadores y maestros. Construimos cosas hermosas y dedicamos nuestras vidas a aprender a ayudar a los demás. No tenemos ejércitos ni armas. Nunca pensamos que las necesitaríamos. La imagen cambió y a Sarah se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Donde momentos antes había visto un palacio de cristal brillando bajo la luz solar alienígena, ahora veía ruinas. Hermosas torres yacían rotas y ardiendo. Los cadáveres se alineaban en las calles. Pero no se trataba de cuerpos cualquiera. Eran Altari, y muchos de ellos eran niños pequeños. El Imperio Korak llegó a nuestros mundos hace 3 meses, dijo el anciano Tilus con la voz quebrada. Nos dijeron que ahora éramos de su propiedad. Cuando intentamos explicarles que éramos gente pacífica y sin malas intenciones, se rieron. Las imágenes empeoraron. Sarah observó con horror cómo unas criaturas parecidas a insectos y con armadura negra arrastraban a Altari fuera de sus hogares. Los extraterrestres eran enormes, fácilmente el doble del tamaño de un humano, con garras y mandíbulas que parecían diseñadas para desgarrar carne. Se movían con la fría eficiencia de los depredadores que habían hecho esto muchas veces antes. Los Korak no solo conquistan, explicó el anciano. Disfrutan causando dolor. Se han llevado a nuestros hijos y los usan para experimentos. Obligan a nuestros sanadores a presenciar cómo torturan a los pacientes que pasamos vidas aprendiendo a curar. 6 de nuestras colonias han desaparecido. Cada día, más de los nuestros desaparecen en sus naves. Sarah apretó los puños al ver imágenes de soldados Korak hiriendo a niños Altari en jaulas de metal. Los niños lloraban, llamando a sus padres que nunca vendrían. La imagen del anciano regresó y Sarah pudo ver que él también lloraba. Lágrimas de cristal rodaban por su rostro como luz estelar líquida. Enviamos mensajes al Consejo Galáctico pidiendo ayuda. Nos dijeron que no pueden interferir en disputas internas. Contactamos con el Imperio Zen, la Federación Crystalline e incluso con los gremios de comercio. Todos dicen que lo sienten, pero no pueden arriesgarse a una guerra con los Korak. El anciano alienígena miró directamente a la cámara, y Sarah sintió como si la estuviera mirando directamente a ella. Esta es nuestra última transmisión desde Ptera Prime, nuestro mundo natal. Los Korak llegarán pronto. No tenemos armas para luchar contra ellos. Solo podemos sanar y crear en amor. Si hay alguien ahí fuera que aún crea que la inocencia merece protección. Si hay alguien que piense que la misericordia y la bondad no deben ser aplastadas por la crueldad, por favor,
ayúdennos. La imagen parpadeó y Sara pudo oír explosiones de fondo. El palacio de los Eles temblaba. No les pedimos que mueran por nosotros. Solo les pedimos que nos recuerden. Recuerden que intentamos hacer de la galaxia un lugar mejor. Recuerden que algunos de nosotros creímos en la esperanza hasta el final. La transmisión se cortó a estática. Sara se quedó mirando la pantalla en blanco un buen rato. Luego repitió el mensaje. Luego lo volvió a reproducir. Había visto la guerra antes. Había crecido escuchando historias de su abuelo sobre la rebelión de los Centauri, donde los humanos lucharon contra otros humanos por derechos mineros y territorio. Sabía que la galaxia era un lugar peligroso donde los fuertes tomaban lo que querían de los débiles. Pero esto era diferente. Los Alti no eran soldados, ni políticos, ni criminales. Eran sanadores, maestros y artistas. Eran padres que intentaban proteger a sus hijos. Eran todo lo bueno de la civilización y los monstruos eran destruyéndolos por diversión. Las manos de Sara temblaban al abrir un nuevo canal de comunicación. Subió el mensaje de los Eles y añadió su propia nota. Transmisión prioritaria al comando de la Tierra. Genocidio en curso. Inocencia masacrada. Solicito acción inmediata. Dudó un momento y luego añadió una línea más. Esto es inaceptable. El mensaje recorrió el espacio a toda velocidad, saltando de estación repetidora en estación repetidora, llevando la súplica de los Eles a la Tierra. Pero Sara sabía que tomaría tiempo llegar a las personas adecuadas, y el tiempo era algo que los Alari no tenían. Abrió el mapa de la galaxia y miró las coordenadas que el anciano le había proporcionado. Velar Prime estaba lejos del espacio humano, en una región controlada por antiguos imperios que apenas reconocían la existencia de la humanidad. El viaje tomaría semanas, incluso con las naves más rápidas. ¿Para cuando llegara la ayuda, quedaría alguien a quien salvar? Sara pensó en los niños en las jaulas. Pensó en las lágrimas de cristal del anciano Talis. Pensó en su propio hermano pequeño, Tommy, que probablemente dormía en su dormitorio de la Academia Naval de Marte, soñando sobre su graduación el mes que viene. ¿Y si hubieran sido niños humanos en esas jaulas? ¿Y si hubiera sido la Tierra ardiendo mientras los extraterrestres se reían de las súplicas humanas de ayuda? Abrió otro canal y comenzó a grabar su propio mensaje. Soy la teniente Sara Chen de la estación Delta 7. Envío esto a todas las instalaciones militares humanas, a todas las colonias, a todas las naves del espacio. Necesitan ver esta transmisión. Necesitan ver qué les está pasando a los Alari. Y luego deben hacerse una pregunta. ¿Qué clase de personas somos si permitimos que esto suceda? Adjuntó el mensaje de los Eles y lo envió por todas las frecuencias a las que pudo acceder. Canales militares, redes civiles, incluso las estaciones piratas ilegales que operaban en los sistemas exteriores. En cuestión de horas, todos los humanos de la galaxia sabrían de los Alari. Sara se reclinó en su silla y cerró los ojos. Acababa de violar una docena de regulaciones al transmitir material clasificado sin autorización. Probablemente sería sometida a un juicio militar. Su carrera había terminado. Pero mientras estaba sentada en la silenciosa sala de comunicaciones, rodeada por el suave zumbido de la maquinaria y la lejana luz de las estrellas, se dio cuenta. A ella no le importaba. Algunas cosas eran más importantes que las carreras. El anciano había preguntado si alguien aún creía que la inocencia merecía protección. Sara Chen sí, y estaba a punto de descubrir si el resto de la humanidad estaba de acuerdo con ella. En algún lugar de la oscuridad entre las estrellas, el mensaje de los ancianos continuó su viaje hacia la Tierra. Llevando consigo las esperanzas y los temores de un pueblo moribundo, el Alter había enviado una llamada de ayuda. Pronto sabrían lo que significaba cuando la humanidad escuchara esa llamada. El mensaje se extendió como un reguero de pólvora por el espacio humano. A las 6 horas de la transmisión de Sara Chen, la súplica de los ancianos Altari se reproducía en todos los canales de noticias, desde la Tierra hasta las colonias mineras más lejanas.
Las redes sociales explotaron con comentarios y compartidos. Las bases militares bullían de conversaciones furiosas. En hogares de toda la galaxia, las familias humanas se reunieron alrededor de las pantallas para ver a los gentiles seres de cristal pedir ayuda. La reacción fue una ira inmediata y universal. En la Tierra, la presidenta Elena Vázquez fue despertada a las 3 de la mañana por su jefe de gabinete. Vio el mensaje de los ancianos en pijama, sentada al borde de la cama. Al terminar, se quedó en silencio un buen rato. ¿Cuántas personas han visto esto?, preguntó. Todos, señora presidenta. Toda la población humana. Cada colonia, cada estación, cada nave. Está en todas partes. Vázquez asintió lentamente. Bien. Programe una sesión de emergencia con el Consejo de Seguridad de la ONU y póngame con el almirante Webb. 2 horas después, se encontraba ante las cámaras en el despacho oval. Tras ella, las banderas de la Tierra Unida colgaban inmóviles en el aire quieto. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos ardían con una llama fría. Mis queridos compañeros humanos, comenzó. Esta noche, aprendimos que hay monstruos en la galaxia. Nos enteramos de que en algún lugar lejos de nuestros hogares, extraterrestres que nunca han oído a nadie están siendo torturados y asesinados para entretenimiento. Nos enteramos de que las llamadas potencias civilizadas de la galaxia han decidido hacer la vista gorda. Hizo una pausa para que sus palabras calaran hondo. Durante años, otras especies nos han llamado primitivos. Dicen que somos demasiado violentos, demasiado agresivos, demasiado peligrosos para la educada sociedad galáctica. Tienen razón en una cosa. Somos peligrosos, pero ellos no entienden lo que nos hace peligrosos. La voz del presidente se hizo más dura. No somos peligrosos porque nos gusta la violencia. Somos peligrosos porque no toleramos la injusticia. Somos peligrosos porque creemos que vale la pena luchar por algunas cosas. Somos peligrosos porque cuando los inocentes claman por ayuda, respondemos. En todo el mundo, los humanos observan a sus líderes con creciente aprobación. Hoy mostramos a la galaxia cómo se ve la violencia humana cuando sirve a la justicia. Almirante Webb, movilice la flota. Todos los barcos disponibles, todo el personal disponible. Vamos a la guerra en los astilleros orbitales sobre la Luna. El almirante Marcus Webb ya estaba en movimiento. El veterano canoso había luchado en 3 guerras coloniales y había sofocado 2 levantamientos piratas. Había visto suficiente violencia para varias vidas. Pero mientras observaba las imágenes de los niños Altari siendo arrastrados encadenados, sintió que algo frío y duro se instalaba en su pecho. Envíen señales a todos los barcos, le dijo a su oficial de comunicaciones. Movilización de emergencia. Todas las naves capaces de volar y combatir quedan activadas para la Operación Furia Justiciosa. Las respuestas saturaron las redes de comunicación militar. En cuestión de horas, cientos de naves se presentaban para el servicio. Los destructores y cruceros de la Armada constituían la columna vertebral de la flota, pero se les unieron naves de defensa colonial, buques mercantes con armas improvisadas e incluso yates privados cuyos dueños habían soldado soportes para cañones a sus cascos. Pero Webb sabía que la flota regular no sería suficiente. El Imperio Korach era vasto y poderoso, con miles de naves y miles de millones de soldados. Para ganar esta batalla, la humanidad necesitaría a todos los guerreros que pudiera encontrar. Abrió un canal seguro con las colonias del borde exterior. Les habla el almirante Webb a todos los exmilitares. Tenemos un trabajo que hacer. Es peligroso. Probablemente sea un suicidio y el mando no puede autorizarlo oficialmente. Cualquiera que esté interesado en ofrecerse como voluntario para una misión de rescate no autorizada debe presentarse inmediatamente en el área de Operación Zebra. El primero en responder fue el coronel James Morrison, indicativo de llamada Ripe. Morrison había estado extrayendo asteroides en el sistema Kepler, cumpliendo una condena por crímenes de guerra cometidos durante la rebelión Centauri. Sus métodos.
Había sido demasiado brutal incluso para los marines coloniales, lo que le valió el exilio al borde exterior. Pero mientras Morrison veía las imágenes de Alari en la pequeña pantalla de su estación minera, sonrió por primera vez en 3 años. La sonrisa no era agradable. Control, habla Ripe. Solicito transporte inmediato a la zona de preparación Zebra. Tengo trabajo que terminar. Respuestas similares llegaron desde el otro lado del espacio humano. Soldados retirados abandonaron su retiro. Veteranos que trabajaban como transportistas de mercancías y guardias de seguridad abandonaron sus trabajos. La legendaria Legión extranjera terrana, oficialmente disuelta tras su conducta en la campaña de Vega, comenzó a reorganizarse en secreto. Lo más impactante de todo fue la respuesta de la general Catherine Koff, conocida en el ejército como Iron Koff. Había sido la general más joven de la historia de la humanidad, una genio táctica que nunca había perdido una batalla. También se vio obligada a retirarse discretamente después de que sus métodos resultaran demasiado extremos para el Comité de Ética de la ONU. Salió de su cabaña en la naturaleza canadiense con una sola bolsa y un uniforme que no había visto la luz del día en 5 años. Mi gobierno me considera demasiado peligroso para comandar, les dijo a los equipos de noticias que la habían rastreado. Quizás tengan razón, pero hay criaturas ahí fuera que lastiman a niños. Y a veces, peligro es justo lo que necesitas. Mientras los militares se movilizaban, las poblaciones civiles en todo el espacio humano reaccionaron con su propia furia. Las protestas estallaron frente a las embajadas de las potencias galácticas que se habían negado a ayudar a los Altari. Los sindicatos anunciaron boicots a los bienes no humanos. Los niños enviaron sus asignaciones a fondos para refugiados que aún no existían, pero que pronto serían necesarios. En Marte, el cadete de la Academia Naval Tom Mitch envió la transmisión no autorizada de su hermana por 20ª vez. Reconoció la mirada en los ojos de Sarah. Había tenido la misma expresión cuando descubrió que su vecino estaba golpeando a su perro. Sarah siempre había sido la que no podía pasar por alto el sufrimiento sin hacer algo al respecto. Tommy miró a sus compañeros cadetes. Se suponía que se graduarían en un mes, luego pasarían 2 años en misiones de entrenamiento antes de ver acción real. Pero la galaxia no iba a esperar a que su educación terminar. ¿Alguien más piensa que estamos perdiendo el tiempo?, preguntó. 20 minutos después, toda la clase de último año marchaba hacia la oficina común de la base, exigiendo el despliegue inmediato a la zona de guerra. Mientras tanto, la comunidad galáctica observaba la movilización de la humanidad con creciente alarma. Las demás grandes potencias habían asumido que los humanos presentarían una protesta formal, tal vez impondrían sanciones comerciales. En cambio, observaban el surgimiento de la flota militar más grande en la historia galáctica reciente. El Imperio Korak recibió informes de inteligencia sobre los movimientos de la flota humana y los desestimó. La reina Colmena Sakara, la gobernante suprema de los Korach, observaba divertida las exhibiciones holográficas de naves humanas. «Que vengan», dijo a su consejo de guerra. Estos primitivos creen que sus armas rudimentarias pueden desafiar nuestro poder. Hemos conquistado 100 mundos. Hemos derribado imperios que gobernaban antes de que su planeta tuviera vida inteligente. ¿Qué pueden hacer unas pocas naves humanas contra el enjambre? Coincidieron sus generales con un parloteo confiado. Los Korach habían luchado antes contra las grandes potencias galácticas y siempre salían victoriosos. Los humanos eran recién llegados, apenas superados por su propia guerras planetarias. Su tecnología era primitiva, sus tácticas, poco sofisticadas. Esto sería una distracción menor antes de volver a la agradable tarea de quebrantar el espíritu de los Alari. Pero en las profundidades del espacio humano, algo sin precedentes estaba sucediendo. Por primera vez en su historia, los humanos se unían no por conquista, recursos o ideología, sino por el simple principio de que algunas cosas no podían tolerarse. El almirante Webb se encontraba en el puente de la US Vengeance, contemplando la flota más grande que la humanidad jamás había reunido.
800 naves de todos los tamaños y clases, transportando la fuerza militar más peligrosa que la galaxia jamás había visto. Seres humanos que habían decidido que la justicia requería violencia. Todas las naves, listas para el salto, anunció su oficial de comunicaciones. Webb asintió. Avisen a la flota. Es hora de mostrarles a estos alienígenas lo que sucede cuando se lastima a niños delante de humanos. La flota desapareció en el hiperespacio, llevando consigo la furia de toda una especie. A lo largo de la galaxia, los Altaris se apiñaban en sus escondites, rezando a los dioses de cristal por la salvación. No tenían ni idea de que la salvación ya estaba en camino. Armados hasta los dientes. Y, furiosas, las naves de ataque Korak fueron las primeras en morir. Flotaban en el espacio alrededor de Belter Prime como arañas metálicas, monitoreando las comunicaciones e impidiendo que alguien abandonara el planeta. Las tripulaciones insectoides estaban relajadas, confiadas en su superioridad. Nada podía desafiar al Imperio Korak en su propio territorio. Entonces, el espacio mismo pareció estallar. El ataque llegó desde más allá del alcance de los sensores. Una nube de metal mortal moviéndose a una velocidad increíble. Los humanos habían tomado asteroides, les habían conectado motores de fusión y los habían convertido en armas de destrucción masiva. Ningún escudo podía detener tanta energía cinética. Ningún blindaje podía desviar roca sólida que se movía al 10% de la velocidad de la luz. La primera oleada de vehículos de destrucción cinéticos aplastó a la flota Korak como balas a través del papel. Enormes acorazados que habían aterrorizado a docenas de mundos simplemente dejaron de existir, vaporizados en destellos de luz visibles desde la superficie del planeta. El almirante Webb observó la destrucción desde su nave de mando con sombría satisfacción. Segunda oleada de cápsulas de abordaje. Todas las naves en formación de batalla. Presentémonos correctamente. ¿Qué emergió del hiperespacio a continuación? Desafió todo lo que la galaxia sabía sobre guerra. La flota humana no estaba organizada en las formaciones ordenadas que usaban las especies civilizadas. En cambio, se movía como un enjambre de insectos furiosos. Naves zigzagueando entre sí en patrones que deberían haber causado colisiones, pero de alguna manera no lo hicieron. Los Korak respondieron con sus tácticas tradicionales. Sus acorazados restantes formaron líneas defensivas, listos para intercambiar disparos con la flota humana a larga distancia. Sus comandantes calcularon soluciones de fuego y se prepararon para una batalla honorable entre guerreros. En cambio, se desató el caos. Las naves humanas no seguían las reglas de la guerra galáctica. No anunciaron sus intenciones ni exigieron la rendición. Simplemente atacaron con una ferocidad que rozaba la locura. Los destructores se lanzaron directamente a las líneas de batalla de los Corfac. Los cruceros utilizaron ataques de embestida. Los cazas se apiñaron como abejas furiosas, ignorando las pérdidas que habrían destrozado a cualquier otra fuerza militar. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando despegaron las cápsulas de abordaje. Los Korak esperaban acciones de abordaje. Por supuesto, en la guerra civilizada, las tropas de élite atracarían con naves enemigas y entablar combate formal con las reglas y códigos de honor adecuados. Lo que encontraron fueron toscas latas de metal llenas de humanos gritando con armaduras que parecían forjadas en el infierno. El coronel Morrison lideró el asalto a la nave de mando Corfac. Su cápsula atravesó el casco en una lluvia de chispas y escombros. Antes de que los defensores de Korak pudieran reaccionar, Morrison ya estaba en movimiento, su rifle de plasma abatiendo enemigos con precisión mecánica. Los soldados de Corfac eran luchadores individualmente superiores. Medían 2 metros de altura con blindaje natural y garras capaces de desgarrar el acero. En combate singular, cualquiera de ellos probablemente podría matar a un humano, pero los humanos no luchaban limpio. Morrison se movía por los pasillos como la encarnación de la muerte. Cuando su rifle se sobrecalentó, cambió a su arma. Cuando se quedó sin munición, sacó su cuchillo de combate. Los Korach nunca se habían enfrentado a un enemigo que siguiera luchando incluso herido. Sangrando y superados en número.
Tras él venía el resto de su escuadrón, humanos que se habían ofrecido como voluntarios para esta misión. Sabiendo que probablemente no sobrevivirían, lucharon con la furia desesperada de quienes habían visto las imágenes de los niños Alari y habían decidido que algunas cosas merecían la pena morir. La batalla por la nave de mando duró 3 horas. Al terminar, Morrison se quedó solo en el puente, rodeado de oficiales Korak muertos. Su armadura estaba agrietada. Su brazo izquierdo colgaba inerte a su costado, y la sangre goteaba de una docena de heridas. Pero él estaba vivo, y el enemigo no. Control. Aquí Ripe, dijo por su comunicador. Paquete entregado. La nave de mando es nuestra. En la superficie del planeta, la lucha fue aún más brutal. Los Korak creían que sus fuerzas terrestres eran invencibles. Habían conquistado docenas de mundos, ejércitos destrozados que los superaban en número en una proporción de 10-1. Sus soldados eran máquinas de matar, preparadas para la guerra, con armas y tácticas perfeccionadas durante siglos de conquista. Nunca habían luchado contra humanos. La primera señal de que algo andaba mal llegó cuando las cápsulas de desembarco humanas comenzaron a caer como meteoritos por todo el planeta. Los Korak observaron con diversión cómo los toscos contenedores de metal se estrellaban contra el suelo, muchos de ellos incendiándose por la entrada atmosférica. «Tontos», exclamó el comandante Jack mientras observaba el aterrizaje a través de los monitores de su centro de mando. «Ni siquiera saben aterrizar correctamente. Recogeremos sus restos antes del anochecer». Entonces la cápsula empezó a abrirse. Lo que emergió desafió toda lógica. Humanos salieron de los restos que deberían haberlos matado. Algunos estaban en llamas. A otros les faltaban extremidades. Algunos morían claramente por sus heridas. Todos seguían luchando. La sargento María Santos derribó la puerta de una instalación de experimentación de Corfac justo cuando el comandante Heck daba su contundente evaluación. Dentro, encontró un lugar que la perseguiría en sueños por el resto de su vida. Una habitación llena de niños Alari atados a mesas, con la piel cristalina oscurecida por el dolor y el terror. Por un momento, Santos olvidó su entrenamiento militar. Se olvidó de las tácticas, las reglas de combate y los procedimientos adecuados. Solo podía ver los rostros de los niños mirándola con desesperada esperanza. Los guardias de Corfac en la habitación vieron algo en su expresión que los hizo retroceder. Habían torturado a miles de seres en cientos de mundos, pero nunca habían visto nada parecido a la furia que ardía en los ojos de Santos. «Tocaste a los niños», dijo en voz baja. El primer guardia levantó su arma. Santos se movió más rápido de lo que la criatura insectoide podía rastrear, su rifle disparando rayos de plasma a través de su masa central. El segundo guardia intentó correr. Santos disparó por la espalda. El tercero intentó tomar a uno de los niños como rehén. Fue un error. Santos tenía 2 hermanos en la tierra. Había pasado su infancia protegiéndolos de abusadores, raspaduras en las rodillas y pesadillas. El instinto protector que la impulsó a unirse al ejército en primer lugar. Ahora, enfocado en los aterrorizados niños alienígenas como un rayo láser. Cuando los equipos de rescate llegaron 1 hora después, encontraron a Santos sentada entre los niños liberados, con su rifle sobre las rodillas y 17 Kors muertos por la habitación. Estaba enseñando al joven Altari una canción de cuna humana, con una voz suave a pesar de la sangre en su armadura. En todo el planeta, se repitieron escenas similares. Los soldados humanos lucharon con una combinación de habilidad táctica y furia justa que quebró la moral de los corsarios. No solo derrotaron a sus enemigos. Los demolieron con una violencia tan abrumadora que los Corfac supervivientes comenzaron a cuestionar todo lo que creían sobre su propia superioridad. El momento del soldado Tom Mitchen llegó cuando encontró una guardería Altari sitiada. 50 guerreros Korak habían rodeado el edificio, preparándose para asaltarlo y capturar a los niños que contenía para sus experimentos. Tommy miró a su escuadrón de 12 humanos, luego a la fuerza enemiga que los superaba en número 4-1. La decisión táctica inteligente sería pedir refuerzos y esperarlos. En cambio, Tommy pensó en su hermana Sara, sola en su estación de comunicaciones,
tomando la decisión de enviar ese primer mensaje aunque eso significara poner fin a su carrera. Pensó en las lágrimas de cristal de los Celari. Pensó en lo que sus padres le habían enseñado sobre cómo enfrentarse a los abusadores. Muy bien, le dijo a su escuadrón. Tenemos niños que proteger. Demostrémosles a estos bichos lo que los humanos les hacen a los abusadores de niños. La batalla fue desesperada desde el principio. 12 humanos contra 50 guerreros Korak en posición defensiva. Pero el escuadrón de Tommy no luchó para ganar. Luchó para ganar tiempo y proteger a los niños el tiempo suficiente para que llegara la ayuda. Se plantaron en la puerta de la guardería, negándose a ceder terreno. Cuando se les acabó la munición, lucharon con cuchillos y garrotes en las manos desnudas. Cuando su número disminuyó, los supervivientes lucharon con más fuerza. La última transmisión de Tommy antes de que su unidad de comunicación fuera destruida llegó 6 horas después del asedio. Dile a mi hermana que los niños están a salvo. Cuando finalmente llegaron los refuerzos, encontraron el cuerpo de Tommy en la puerta, rodeado de 37 Siobar muertos. Los niños de la guardería detrás de él estaban ilesos, cantando una canción de cuna con sus voces cristalinas. De alguna manera, en sus últimas horas, Tommy había aprendido lo suficiente de su idioma para consolarlos. La batalla de Velara Prime duró 3 días. Al terminar, la presencia Korak en el planeta había sido completamente eliminada. Pero más, y lo más importante, la galaxia había aprendido algo nuevo sobre la humanidad. No eran solo guerreros. Eran algo mucho más peligroso. Humanos que habían decidido que la piedad requería violencia. La galaxia observaba en un silencio atónito cómo lo imposible sucedía en Velara Prime. El Imperio Korak, que había aterrorizado el espacio civilizado durante siglos, estaba siendo destruido sistemáticamente por una especie que la mayoría de los gobiernos apenas reconocían. Las noticias del espacio conocido mostraban imágenes inimaginables. Soldados humanos caminando por las fortalezas de Corfac que deberían haber sido inexpugnables, liberando prisioneros que se consideraban perdidos para siempre. Pero eran los pequeños momentos los que realmente conmocionaban al universo observador. En un hospital bombardeado en la capital Altari, médicos humanos trabajaban junto a curanderos de cristal para tratar a los heridos. La doctora Jennifer Walls, cirujana traumatóloga de Chicago, se arrodilló junto a un niño Altari herido cuyo brazo izquierdo había sido destrozado por los experimentos de Korak. La piel de cristal del joven alienígena parpadeaba débilmente, apenas aferrándose a la vida. No conozco tu anatomía, susurró Walls mientras trabajaba. No sé si la medicina humana te ayudará siquiera, pero te prometo esto, pequeña. No te dejaré morir. Durante 6 horas, la doctora humana luchó por la vida del niño utilizando técnicas que inventó en el lugar, combinando el conocimiento quirúrgico humano con los cristales curativos de Alteri. Cuando el joven extraterrestre finalmente abrió los ojos y le sonrió, Walls lloró por primera vez desde la escuela de medicina. En todo el planeta, escenas similares se repitieron sin cesar. Los ingenieros humanos repararon tecnología Alari que nunca habían visto antes. Los soldados compartieron sus raciones con civiles extranjeros. Los niños de ambas especies jugaban juntos en las ruinas, encontrando de alguna manera alegría incluso en medio de la guerra. El momento más poderoso llegó cuando la capitana Sarachen finalmente conoció al anciano Talis. El ser cuyo mensaje desesperado había iniciado todo. El antiguo Altari apenas estaba vivo. Los Korach lo habían utilizado para sus torturas más creativas, queriendo romper el espíritu de aquel que se había atrevido a pedir ayuda. Su forma de cristal estaba agrietada y opaca, mantenida unida más por la fuerza de voluntad que por cualquier fuerza física. Sara lo encontró en la celda más profunda del complejo penitenciario de Korak, encadenado a una pared con dispositivos diseñados para causar el máximo dolor. Cuando ella cortó sus ataduras, él se desplomó en sus brazos, mirándola con ojos que habían visto demasiado sufrimiento. «Viniste», susurró. Su voz apenas era audible. Después de que todos los demás se alejaron,
Llegaste tú. Sara se arrodilló junto al antiguo ser, con su uniforme roto y ensangrentado por 3 días de combate continuo. A su alrededor, soldados humanos montaban guardia mientras los curanderos Salari trabajaban para estabilizar a su anciano. El contraste era sorprendente. Humanos repletos de armas y armaduras listos para la violencia, mientras seres de cristal brillaban con una suave luz curativa. Señor, dijo Sara en voz baja, una amiga mía me dijo una vez que lo único necesario para que el mal triunfe es que la gente buena no haga nada. Los humanos podemos ser muchas cosas, pero no vamos a ser la especie que no hace nada cuando los niños sufren. El anciano Talus extendió una mano temblorosa y le tocó el rostro. Donde sus dedos de cristal hicieron contacto, Sara sintió un calor que no tenía nada que ver con la temperatura. Fue el toque de un ser que había pasado 1000 años aprendiendo a curar, ofreciendo su bendición a alguien que había tomado las armas en defensa de su pueblo. «¿Me equivoqué?», dijo el anciano. «Pensé que la violencia y la compasión no podían existir juntas. Pero vosotros, los humanos, lucháis como demonios para proteger a ángeles que nunca habéis conocido. Sois guerreros con corazón de sanadores». La guerra en su conjunto estaba lejos de terminar. El Imperio Korak controlaba cientos de mundos y comandaba millones de soldados. Felter Prime era solo un planeta y su liberación le había costado caro a la humanidad. Los informes sobre las víctimas pintaron un panorama sombrío. 30% de pérdidas en la primera ola, 50% en la segunda, pero los humanos siguieron llegando. El almirante Webb coordinó la limpieza orbital con precisión metódica. Todas las naves Corfac en el sistema fueron destruidas o capturadas. Lo más importante es que ordenó a sus tripulaciones que registraran todo lo que encontraran. Documentación detallada de los crímenes de guerra de Corfac. Evidencia de atrocidades cometidas no solo contra los Altari, sino contra docenas de otras especies a lo largo de los siglos. Asegúrese de que todos los gobiernos de la galaxia vean esto, dijo a sus oficiales de inteligencia. Quiero que entiendan exactamente lo que eligieron ignorar. Las grabaciones fueron devastadoras. Naves prisión coricas llenas de seres de todo el espacio conocido. Laboratorios experimentales donde los científicos habían pasado generaciones perfeccionando nuevas formas de tortura. Centros de mando decorados con trofeos tomados de mundos conquistados. Cráneos, artefactos, cualquier cosa que representara civilizaciones que los Corfac habían destruido para entretenimiento. Una grabación se volvería legendaria en todo el espacio humano. Mostraba a la general Catherine Klopp caminando por una instalación de cría de Corfac donde habían estado criando poblaciones cautivas para experimentación. La visión de niños extraterrestres encerrados en jaulas, criados específicamente para ser torturados, puso de rodillas al general de voluntad de hierro. Se arrodilló allí durante 1 minuto entero, con la cabeza entre las manos, mientras sus soldados esperaban en respetuoso silencio. Cuando finalmente se puso de pie, su rostro estaba completamente tranquilo, pero sus siguientes palabras serían recordadas para siempre. «Avisen a todas las unidades», dijo en voz baja. «Sin prisioneros, sin piedad, sin cuartel. Estas criaturas han perdido su derecho a existir». La transformación fue inmediata. Lo que había sido una misión de rescate se convirtió en algo más oscuro y definitivo. Las fuerzas humanas dejaron de intentar capturar intactas las instalaciones de Korak. En lugar de eso, destruyeron sistemáticamente todo lo que el enemigo había construido, borrando siglos de crueldad acumulada de la galaxia. Los dirigentes de Korak finalmente comenzaron a comprender a qué se enfrentaban. Esta no era una guerra normal en la que los ejércitos luchaban por territorio o recursos. Esta fue una campaña de exterminio llevada a cabo por seres que habían decidido que algunos crímenes nunca podrían ser perdonados. La reina Colmena Sakara, viendo cómo sus fuerzas se desmoronaban en docenas de mundos, envió un mensaje desesperado al almirante Webb. «Ofrecemos condiciones. Retire sus fuerzas y consideraremos reducir el alcance de nuestros experimentos». La respuesta de Webb fue transmitida en todas las frecuencias.
No negociamos con asesinos de niños. La guerra se extendió más allá de Velar Prime a medida que llegaban más flotas humanas desde todo el espacio terrestre. Los voluntarios llegaron desde todos los mundos. Mineros de los cinturones de asteroides, agricultores de los planetas agrícolas, incluso adolescentes que mintieron sobre su edad para unirse a la lucha. Vinieron porque habían visto las imágenes. Vinieron porque no podrían vivir consigo mismos si no lo hicieran. Vinieron porque en algún lugar del ADN humano estaba escrita la simple verdad de que algunas cosas requerían violencia para detenerse. El Corfac lo intentó todo. Ofrecieron territorio tributario, incluso la retirada completa del espacio Alari. Los humanos ignoraron cada propuesta. Habían visto demasiado y aprendido demasiado sobre la verdadera naturaleza de su enemigo. Ya no se trataba de salvar una especie. Se trataba de eliminar un cáncer de la galaxia. En Terra Prime, algo hermoso estaba creciendo de las cenizas de la guerra. Human y Alari trabajaron juntos para reconstruir lo que había sido destruido. Los seres de cristal compartieron su conocimiento curativo mientras que los humanos brindaron experiencia en ingeniería y protección. El anciano Talis, cuyo cuerpo se recuperaba lentamente gracias a la combinación de medicina humana y Altari, estableció el primer consejo conjunto. Reconstruiremos juntos, anunció. La fuerza humana y la sabiduría Altari, unidas en la causa de proteger a los inocentes. Las demás potencias galácticas observaron estos acontecimientos con creciente alarma. Habían asumido que los humanos eventualmente se cansarían de la guerra y negociarían algún tipo de acuerdo. En cambio, la humanidad parecía estar preparándose para una larga campaña de eliminación total de Corfac. Se convocaron sesiones de emergencia. Se presentaron protestas diplomáticas. Las delegaciones comerciales ofrecieron servicios de mediación. La respuesta humana fue la misma para todos. Manténgase fuera de nuestro camino. Cuando terminó el cuarto día de combate, llegaron informes de todo el espacio de Korak. Las fuerzas humanas habían liberado 17 mundos prisión, destruido 43 instalaciones experimentales y liberado a más de 2 millones de cautivos de una docena de especies diferentes. Pero el costo cada vez era más evidente. Las víctimas humanas ascendieron a cientos de miles. Unidades enteras habían sido aniquiladas. Los barcos que habían luchado en la primera oleada se mantuvieron unidos gracias a piezas de repuesto y determinación. Nada de esto importaba a los humanos. Habían visto lo que el Siodar le hacía a los niños. Habían escuchado las lágrimas de agradecimiento de los prisioneros liberados. Habían visto al anciano Talis bendecir a los soldados humanos con luz cristalina mientras esos mismos soldados se preparaban para morir por extraterrestres que nunca habían conocido. La galaxia estaba aprendiendo una verdad fundamental sobre la humanidad. No iniciaban peleas, pero una vez que decidían que valía la pena luchar por algo, quemaban el universo antes de rendirse. 3 meses después de que se disparó el primer tiro a Velara Prime, el Imperio Korak comenzó a desmoronarse. La enorme maquinaria militar que había aterrorizado a la galaxia durante siglos estaba siendo desmantelada sistemáticamente por fuerzas humanas que parecían multiplicarse cada día que pasaba. Cada vez que el Korak destruía una nave humana, aparecían 2 más para ocupar su lugar. Cada vez que mataban soldados humanos, llegaban más voluntarios de todo el espacio terrestre. El asalto final a Korak Prime comenzó al amanecer de un martes. El almirante Webb se encontraba en el puente de su nave insignia, mirando hacia el mundo natal de los insectoides a través de puertos de observación reforzados. El planeta era una fortaleza protegida por escudos de energía que podían detener flotas enteras y defendida por sistemas de armas que nunca habían sido violados. Hagan señales a todos los barcos, ordenó Webb. Hoy terminamos esto. La flota humana que rodeaba a Korak Prime no se parecía a nada que la galaxia hubiera visto jamás. 8.000 naves de todos los tamaños y clases, desde enormes dreadnoughts hasta transportes civiles reconvertidos. Pero no fue solo el tamaño de la flota lo que impresionó a los observadores. El hecho era que cada barco llevaba el mismo mensaje en su casco.
Para los niños, la batalla duró exactamente 72 horas. Los humanos no intentaron romper las defensas del planeta con armas convencionales. En cambio, hicieron lo que los humanos siempre hacían. Encontraron una manera que nadie más había pensado. El general Klov dirigió personalmente el asalto terrestre, utilizando los códigos de transporte Korak capturados para eludir las defensas orbitales. Sus barcos parecían convoys de suministro regulares. Solo otra entrega de rutina al mundo capital del imperio. Cuando Corfax se dio cuenta de su error, los soldados humanos ya estaban aterrizando en el corazón de sus instalaciones más seguras. Lo que siguió no fue una batalla. Fue un ajuste de cuentas. Durante siglos, los Korak habían gobernado mediante el miedo y la brutalidad. Habían construido su imperio sobre los gritos de sus víctimas, confiados en que su crueldad los hacía invencibles. Pero la crueldad, como aprendieron demasiado tarde, no era lo mismo que la fuerza. Los soldados humanos se movían por las ciudades de Korak con precisión metódica. No estaban allí para conquistar ni gobernar. Estaban allí para liberar a los prisioneros y destruir todo lo que el Corfac había construido con sufrimiento. El coronel Morrison dirigió un equipo de ataque al Palacio Imperial, donde la reina Colmena Sakara esperaba en la sala del trono de cristal. La enorme gobernante insectitoide estaba rodeada por su guardia personal. Guerreros de élite que nunca habían probado la derrota. Entonces hizo clic cuando Morrison y su equipo entraron en la cámara. Los mamíferos primitivos vinieron a enfrentarse a mí directamente. ¿Crees que tus armas rudimentarias pueden desafiar el poder del Korak? Morrison miró alrededor de la sala del trono, notando las decoraciones hechas con huesos de especies conquistadas. Las paredes estaban cubiertas de trofeos tomados de civilizaciones destruidas. En un rincón vio algo que le hizo hervir la sangre. Una vitrina llena de juguetes extraídos de las guarderías de niños muertos. Señora, dijo Morrison en voz baja, creo que no entiende lo que está pasando aquí. No se trata de armas, tecnología ni poderío militar. Se trata de justicia, y la justicia no negocia. La batalla en la sala del trono fue breve pero decisiva. Al final, el imperio Korak murió con su reina. Pero la verdadera victoria llegó con la liberación de los complejos penitenciarios. Por todo el mundo natal de los Korak, soldados humanos derribaron las puertas de instalaciones que habían operado en secreto durante generaciones. Lo que encontraron era indescriptible. Cámaras de los horrores donde los Korak habían perfeccionado el arte de causar dolor. Laboratorios donde habían criado seres sensibles para la experimentación. Guarderías donde criaban niños específicamente para ser torturados. La Sargento Santos, ahora decorada con metales que nunca quiso, condujo a su escuadrón al centro infantil más grande del planeta. Dentro, encontraron a más de 3.000 jóvenes de docenas de especies. Algunos tan traumatizados que habían olvidado cómo hablar. Santos se arrodilló junto a una pequeña criatura que parecía una cruza entre una mariposa y una mariposa. Y un gatito. Sus delicadas alas estaban rotas por una cuidadosa tortura. El ser se apartó de su tacto, claramente esperando más dolor. «Hola, pequeño», susurró Santos, con la voz más suave que pudo. «Me llamo María. Estoy aquí para llevarte a casa». Le tomó horas de trabajo paciente, pero finalmente la joven alienígena le permitió recogerlo. Mientras Santos llevaba al diminuto ser hacia las naves de evacuación, sintió su pequeña mano apretando su dedo con desesperada confianza. Alrededor de la galaxia, especies que habían sido esclavizadas por generaciones despertaron y encontraron sus cadenas rotas por los humanos. Nunca se habían conocido. Las naves prisión fueron vaciadas. Las instalaciones experimentales fueron destruidas. Las cámaras de tortura quedaron reducidas a cenizas y recuerdos. La respuesta de los pueblos liberados fue abrumadora. Seres que habían perdido la esperanza años atrás de repente se encontraron libres, protegidos por soldados que no pedían nada a cambio, excepto la oportunidad de ayudar. El anciano Talis,
ahora completamente recuperado y sirviendo como el primer embajador de la Alianza Humana Altari, se presentó ante el Consejo Galáctico y pronunció un discurso que cambiaría la política interestelar para siempre. Durante demasiado tiempo, este consejo ha priorizado el orden sobre la justicia, la estabilidad sobre la misericordia. Sabían lo que hacían los Korak. Todos lo sabían. Pero decidieron apartar la mirada porque actuar habría sido inconveniente. Los representantes reunidos se removieron incómodos en sus asientos. Muchos de ellos, de hecho, sabían de las atrocidades de Corfac, pero intervenir habría alterado los acuerdos comerciales y las fronteras territoriales. La humanidad nos ha demostrado lo que es el coraje, continuó el anciano. Cruzaron la galaxia para luchar por personas que nunca habían conocido, simplemente porque era lo correcto. Perdieron a cientos de miles de los suyos para salvar a alienígenas que ni siquiera podían pronunciar sus nombres. Señaló a la delegación humana, encabezada por la propia presidenta Vázquez. Estos seres a los que llaman primitivos han demostrado una claridad moral que nos avergüenza a todos. Nos han demostrado que a veces la única manera de preservar la paz es librar una guerra contra quienes la destruirían. Las consecuencias políticas fueron inmediatas y de gran alcance. El Consejo Galáctico se vio reestructurado en torno a nuevos principios. Con la humanidad asumiendo un papel protagónico en la seguridad galáctica, se reescribieron los acuerdos comerciales. Se firmaron paquetes de defensa. El cómodo y antiguo orden que había permitido que las atrocidades prosperaran fue barrido. Pero para los humanos involucrados, la verdadera recompensa fue más simple. En el mundo reconstruido de Bella Prime, Saracen se encontraba en un jardín de cristal donde niños Alti jugaban con niños humanos cuyos padres habían decidido quedarse y ayudar en la reconstrucción. Los jóvenes seres reían juntos, sus voces creando una armonía que trascendía las barreras de las especies. A su lado, el anciano Talis observaba con ojos antiguos llenos de asombro. Pasé 1000 años creyendo que la violencia y la compasión no podían coexistir. Dijo, tu gente. Me han enseñado que a veces la violencia es compasión. Sara asintió, pensando en su hermano Tommy y todos los demás que habían muerto para hacer posible este momento. Alguien tiene que interponerse entre los abusadores y los inocentes. Así somos. Un año después, llegó otra llamada de socorro del borde exterior. La República Selani estaba siendo atacada por esclavistas. Sus pacíficos puestos comerciales estaban siendo destruidos sistemáticamente por piratas que vendían poblaciones enteras al mejor postor. La respuesta del comando terrestre fue inmediata. Entendido. La ayuda está en camino. La almirante Chen, ascendida tras el sacrificio de su hermano, observó la nueva flota que se reunía sobre la luna. Humanos, Alari y una docena de otras especies que se habían unido a lo que se estaba conociendo como la Alianza de los Libres. Naves diseñadas con tecnologías combinadas, tripuladas por seres que habían aprendido a luchar juntos por algo más grande que ellos mismos. A todas las naves, les habla la almirante Chen, anunció. Tenemos gente que salvar y abusadores que detener. Demostremos a estos esclavistas lo que sucede cuando te metes con alguien bajo nuestra protección. Mientras la flota saltaba al hiperespacio, impartiendo justicia. Con alas de fuego, la galaxia se asentó en su nueva realidad. Aún existían amenazas, aún había seres que creían que el poder era la razón, aún quienes se aprovechaban de los débiles e inocentes. Pero ahora había algo más. Una especie que había demostrado sin lugar a dudas que valía la pena luchar por algunas cosas y que lo único necesario para que el mal triunfara era que la gente buena no hiciera nada. La humanidad había respondido a la llamada. La galaxia nunca volvería a ser la misma.